Hola a todos, bienvenidos a la resolución de este test de preguntas difíciles de neonatología. Primero veremos unas estadísticas generales de este test. Y es que sí, ha sido un examen muy difícil, a pesar de que solamente ha sido 10 preguntas, 10 puntos. El intervalo ha sido de 1 a 6, entonces pues nadie ha hecho más de 6 puntos. La, la tasa general de aciertos ha sido entre 0 a 3. El 62% de alumnos que ha desarrollado el test solamente tiene de 0 a 3 puntos de 10. Bueno, es algo que sí nos dice que este test ha sido bastante difícil, pero vamos a ver que con algunas técnicas hubiésemos podido mejorar nuestra tasa de aciertos. ¿Cuáles son las preguntas en las que fallaron todos? Por ejemplo, en esta. Con respecto a la toxicidad por opiáceos durante el embarazo, es cierto que, bien, aquí por lo general hay cosas que sí son bien sabidas de los opiáceos, como por ejemplo la incidencia de hiperbilirrubinemia. Entonces, esta de acá debería haberse ido. Y el hecho de que no estén asociados a abortos. Yo creo que esas dos alternativas ya no deberían haber sido consideradas y quedarnos con un 30% de acierto. Si has marcado alguna de estas dos alternativas, bueno, tienes que afinar tus técnicas de resolución. Ahora, la metadona tiene un comienzo más temprano del síndrome de abstinencia que la heroína. Bueno, eso es falso. En realidad es al revés. Eh, Hay más incidencia de convulsiones con heroína que con metadona. Aquí también es al revés. Entonces aquí los datos están cambiados. Pero pues eso sí lo hace una pregunta difícil. Y lo otro que se sale de estas dos, como que se sale de lo planteado en las otras dos preguntas, es las malformaciones congénitas, y es que si no están asociados a una alta incidencia de malformaciones congénitas. Es una pregunta difícil, pero hubiésemos aumentado nuestra tasa de acierto hasta 30%. Esta es otra pregunta en la que todos fallaron. De los siguientes, no suele producir síndrome de abstinencia en el feto. Bueno, acá deberíamos haber juntado heroína, metadona y morfina y nos deberíamos haber quedado con benzodiazepinas y cocaína. Ahora las benzodiazepinas por lo general sí tienen síndrome de abstinencia, sí provocan síndrome de abstinencia. Por lo tanto, deberíamos haber marcado cocaína por descarte. No es la más alejada del grupo, porque morfina, metadona, heroína los hubiésemos puesto en un mismo grupo. Luego benzodiazepinas versus cocaína, pues sí sabemos que producen las benzodiazepinas síndrome de abstinencia y hubiésemos marcado cocaína. Bueno, creo que esta pregunta hubiese sido más fácil, no debería haber tanta tasa de fallo. Bien, en esta pregunta, al contrario de las otras, sí, no hay mucho que hacer. Nos presentan todas alteraciones óseas, nos preguntan cuál es característica excepto, la verdad que está bastante difícil marcar inestabilidad lumbosacra. No, la inestabilidad más característica de este síndrome se presenta a nivel de la columna vertebral atlantoaxial en el síndrome de Down. Así que más difícil es esta pregunta y no hay mucho que hacer para descartar. Y bien, esas son las preguntas en las que todos se han fallado. Y ahora vamos a resolver las demás preguntas. En el recién nacido a término, ¿cuál de estos, en cuanto a la hemoglobina fetal, es correcto? Bien, la hemoglobina que tiene el feto, la hemoglobina fetal, va a evitar la formación de células falciformes. Eso es correcto. Entonces, decir que toda la hemoglobina es hemoglobina fetal es falso. La hemoglobina fetal se une al oxígeno menos firmemente que la hemoglobina adulta, sabemos que no, que en ese aspecto es más eficiente. La hemoglobina fetal oxigenada es azul en vez de roja. Yo creo que ahí esa clave no iba para nada, no es correcta para nada. Y la hemoglobina fetal se hemoliza fácilmente y es causa principal de la ictericia neonatal. La ictericia fisiológica
se da por una adaptación de, del, del producto, en este caso del neonato, y no es la causa principal, no es que la hemoglobina fetal sea la que se hemoliza fácilmente, sino básicamente una alteración en el metabolismo hepático de los neonatos en su adaptación. La ictericia neonatal más frecuente es la ictericia fisiológica y no es esa la causa. Entonces, esa alternativa tampoco va. Nos quedaríamos entre tres, ¿no? Diríamos que la primera, por ser absolutista, tampoco va. Entonces nos quedarían solamente dos. La hemoglobina fetal se une al oxígeno menos firmemente que la hemoglobina adulta y la hemoglobina fetal evita la formación de células falciformes. Bueno, acá no hay mucho que hacer excepto recordar que sí es cierto que la hemoglobina fetal se une al oxígeno menos firmemente que la hemoglobina adulta. Perdón, al revés, eso es falso. Entonces la hemoglobina fetal se une con más fuerza, con más firmeza al oxígeno. En este caso la clave es la D. Bien. Bien, esta pregunta sí es bastante memorística y en realidad la respuesta puede variar de acuerdo a la bibliografía que se tome, pero acá podemos hacer uso de, bueno, de no ir a los extremos, ¿no? Y si ponemos el valor central, por ahí que nos podemos decir, bueno, 15 y 16 ahora está muy cerca, ¿verdad? Entonces no podemos decir que 15 y 16 no pueden estar esas dos alternativas, así que se van. Nos quedarían 4, 8 y 12 horas. Así que, bueno, pensar que al inicio el tránsito intestinal es mayor que el tránsito intestinal luego, eso es mentira. Recordemos que el bebé defeca con más frecuencia al inicio y luego ya se va regulando. Así que esa tampoco es la clave. La clave B tampoco es. Nos queda 8 y 16 y 4 y 18. Bueno, ya casi la posibilidad pues no es de... No hay mucha posibilidad de elegir una de las dos, pero ya tenemos 50% de tasa de aciertos y debería incluso marcarlo al azar, ¿no? Ya no fijarme ni siquiera en alguna otra cosa, ¿no? Así al estilo monedita, para que ese 50% sea cierto. Bien, pregunta así realmente difícil, porque es bastante memorística. Otra pregunta, la mitad de los pacientes con atresia de Coanas presenta otras anomalías, por ejemplo, bueno, una pregunta de memoria de asociación Church, para que lo recuerden, ¿no? Y acá, bueno, Baxter y Church son dos cosas que tienen que tener claras para que no fallen cuando vean este tipo de preguntas. Es una pregunta recurrente, estas dos asociaciones, por si acaso. Bien, en el RCP en niños es cierto que un niño sí se sigue prefiriendo el ABC por el tema de que la fisiopatología de la parada cardíaca es de origen respiratorio, ¿no? De origen de la vía aérea, lo primero que hay que ver en estos niños. Es por eso que es el ABC. Sigue siendo el ABC y no el CAB, perdón, que se utiliza en adultos. Bien, clave C. Más sencilla esta pregunta, pero también han fallado bastante. Y bien, esta es una pregunta interesante sobre síndrome de Edwards. Lo cierto es que es más frecuente en mujeres. Recordar que el síndrome de Edwards va a ser un síndrome poliformativo por una existencia de 3 cromosomas 18. En realidad los varones tienen menor supervivencia, es más frecuente en mujeres. La mortalidad es alta en realidad en estos niños, no es baja. Pero lo más asociado en realidad no es la carga hereditaria, sino la edad materna, ¿no? Es más frecuente en madres de edad avanzada, sobre todo cuando ya sobrepasan los 40 años. Así que sí, es una pregunta bien difícil,
pero nos deberíamos haber quedado con dos claves en realidad, con el 50% de marcar. O marcas es más frecuente en varones o más frecuente en mujeres, no puede ser las dos cosas. Así que si las dos cosas son ciertas, pues, perdón, si una de las dos es cierta, las otras son falsas, ¿no? Pues la mortalidad es alta, la trisomía no tiene carga hereditaria, los varones tienen menos supervivencia. Así que por ahí, si el varón tiene menor supervivencia, o sea, más posibilidad de vivir, quizás, probablemente, podría yo asociar, aunque quizás no sea cierto, pero podría yo pensar viendo la pregunta, de que el varón va a tener menos posibilidad genética cuando tiene este síndrome de llegar incluso a término, y por lo tanto va a haber más mujeres, ya que el hecho de que Liga es más frecuente en varones y los varones tienen mayor supervivencia podría asociarse, ¿no? Aunque no siempre. Pero por ahí podría yo haber afinado mis claves. Bien, clave B en esta, y solo debería haberse quedado con dos alternativas y 50% de respuesta. Si ha marcado cualquiera de las otras, pues hay que afinar las técnicas de resolución. Sobre las manchas de Brushfield, es cierto. Bien. En realidad, miren, si agrupamos las alternativas, trisomía, 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 una que no tiene nada que ver con el color, podríamos marcar por descarte que puede ser un hallazgo normal, ¿no? Además, él puede, pues pueden, porque puede, por ahí un caso, ¿no? Basta que haya un caso y ya se hace, él puede, se hace cierto. Por lo tanto, por técnicas de examen, debería marcar la clave D. Recuerden que las manchas de Brushfield en realidad por lo general se presentan en ojos normales, aunque sí se han asociado algunos síndromes genéticos como el síndrome de Down. Y bueno, algunos dicen que sí se presentan con cierta frecuencia en este síndrome, pero de ahí a decir que son patognomónicos no es así, no es tan cierto. Clave D. Esa es una pregunta sobre frecuencia y bueno, siempre marcan el glaucoma o catarata, he visto que marcan, pero lo más frecuente, la manifestación ocular más frecuente de rubiola congénita es retinopatía en sal y pimienta. Así que eso lo apuntan para que no se vuelvan a equivocar. Y bien, ya para finalizar, unas recomendaciones finales. Ante una pregunta difícil, lo que siempre debes hacer es mantener la calma, porque si te has preparado, o sea, si te has preparado para el examen, la información debe estar en alguna parte. Entonces, recuerda que si tú estás preparado, así como otros que también se han preparado, si es difícil para ti, va a ser igual de difícil que para tu competencia. Ahora, si no has estudiado y ya crees que la suerte puede estar de tu lado, es diferente, ¿no? Pero igual en todo caso también deberías mantener la calma. Lo primero que debes hacer es descartar rápido. Si es una pregunta totalmente de memoria, o sea, por ejemplo, te dicen, ¿no? La frecuencia de tal enfermedad X es tanto, ¿no? En tal población. Y te ponen números pues seguidos, ¿no? 25, 35, 45, 55. No hay mucho que hacer, es una pregunta de memoria. Así que marcar al azar, lo hagas en ese momento o lo hagas después, va a ser al azar. Quizás lo recuerdes, pero lo más probable es que no. Así que tranquilo. Descarta rápido. Si es una pregunta difícil de memoria, sigue adelante. Márcala. Mi recomendación es que la marques y ya te olvides de esa pregunta, ¿no? Porque a veces estar pensándolo, cambiamos la clave y luego no es la clave a la que cambiamos. Eso pasa con bastante frecuencia. Además, si es que estamos ante un caso clínico difícil, hay que observar la pregunta con detenimiento, porque quizás se puede utilizar técnicas de descarte, asociar la patología a las claves y de acuerdo a eso sacar
y nos podemos quedar con una o dos alternativas, sin saber nada sobre el tema. Incluso se puede hacer trabajando entre el caso clínico y las claves, en la mayoría de casos, ¿no? Y por último, siempre mira todas las claves, porque ahí puede estar algún indicio para hacer un descarte y también tener una mayor tasa de respuestas. Y bueno, eso ha sido todo, no les quito más tiempo, que haya sido de su gusto, hasta luego.